Hola, Aremi, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todas. Muy bien, ¿y ustedes? También muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Muy contenta. Ya nos pusimos de acuerdo ahorita aquí con Ana Paula. Gracias, Ana Paula, por este espacio. No, hombre, al contrario, ustedes por la invitación, un gusto. Igualmente. Perfecto, pues ya estamos listísimas, entonces vamos a dar inicio a la sesión, así que pues nuevamente muy buenos días. En nombre de Jessica Pons y el equipo de la red de asociaciones y fundaciones empresariales, les agradecemos mucho que nos acompañen pues en un taller más de este mes de abril, el cual pues bueno, como bien saben y lo hemos trabajado a lo largo, hemos estado destinándolo a temas de marketing y comunicación, pero pues también es importante el fortalecimiento dentro de nuestros equipos de trabajo. Entonces, la sesión de hoy va un poco dirigida bueno, a cómo fortalecer el gobierno corporativo dentro de nuestras organizaciones y pues esta sesión se logró y se llevó a cabo gracias a la alianza que tiene la red con Centro Mexicano Pro Bono y pues la firma Santa Marina y Esteta que nos acompaña el día de hoy para impartir pues el taller. Nos acompaña la licenciada Ana Paula Ibarra, que es nuestra ponente, pero pues antes de proceder a presentarles un poco de su semblanza y la gran experiencia que ella tiene, le cedo la palabra a nuestros queridísimos aliados del Centro Mexicano Pro Bono. Arely, buenos días, para que nos cuentes un poquito más de lo que hacen, porque no conoce el trabajo del centro y pues aprovechen este apoyo gratuito que ofrecen para las organizaciones de la sociedad civil. Bienvenida, Aremi. Gracias, Monse. Les voy a compartir tantito mi pantalla para explicarles a profundidad rápidamente quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo para que sepan cómo acceder a los servicios gratuitos que nosotros estamos otorgando para organizaciones de la sociedad civil. Nosotros vamos a fungir siempre como un puente o enlace. Realmente nosotros conectamos por un lado con ustedes como organizaciones de la sociedad civil y por otro lado con despachos que trabajan de manera pro bono, todo con la finalidad de estar impactando en los proyectos que ustedes han echado a andar desde ya sea tiempo atrás. Todo lo trabajamos de manera pro bono, o sea, para ustedes como organizaciones de la sociedad civil, pero los abogados que conforman nuestra red lo hacen con la firme convicción de estar impactando positivamente en la sociedad. Obviamente esto a través de ustedes. Aquí en este slide les presento nuestro consejo y está conformado por los socios de las firmas más grandes de México y con esto nosotros estamos confirmando el interés que hay en la difusión del pro bono, además del fortalecimiento, ¿no? O sea, de que cada vez más despachos estén aceptando más asuntos pro bono en beneficio de ustedes. Nuestros ejes de acción como organización son estos cuatro. El primero de ellos, apoyo, asesoría y representación. Ustedes pueden enviar su cuestionario mediante nuestra página de internet que se las vamos a colocar en el chat o por medio de Rocío y Monse para generar este contacto. Esta asesoría es en temas puntuales, por ejemplo, si ustedes desean constituirse legalmente como organización, si necesitan apoyo en la elaboración de contratos, convenios, en avisos de privacidad, entre otras cuestiones, nosotros podemos apoyarles de manera gratuita. También capacitamos de la mano de aliados como la red en distintos temas que nosotros vamos identificando de la mano que son de impulso para ustedes o en donde tal vez ustedes puedan tener más dudas. Entonces nosotros canalizamos a los expertos como la firma que hoy nos acompaña para que puedan dar esta capacitación. Como tercer eje, incentivamos y difundimos lo que es el pro bono. Lo que hacemos es escribir artículos sobre qué implica, cuál es el impacto en la sociedad, para publicarlo en redes sociales, en revistas electrónicas o en otros espacios que nosotros veamos que podemos llegar a muchísima más gente para que puedan conocer realmente las implicaciones del pro bono y cómo acceder a él. Por otro lado, también investigamos para incidir en políticas públicas. Y bueno, con esto les voy a también pasar aquí la página para que puedan conocer un poquito más y que puedan enviar sus cuestionarios. Y aprovecho pues este espacio para darle las gracias a la ponente del día de hoy, Ana Paula Ibarra de la firma Santa Marina Esteta, quienes son
quienes hoy nos acompañan y que están comprometidos con el pro bono y con el impacto a pensiones sociales. Así que muchísimas gracias y aprovechenlos mucho. Al contrario, gracias a ustedes. Es muy importante, la verdad, esta explicación que das, porque de alguna manera es importante empezar a crear conciencia de la importancia de que las asociaciones o organizaciones civiles sin fines de lucro eh, de alguna manera estén bien documentadas y estructuradas legalmente, digo que aquí en México tenemos muchos temas de vacíos jurídicos o vacíos legales que de alguna manera generan mucha incertidumbre para todas las personas interesadas que están como al pendiente de estar apoyando, por ejemplo, donatarios, instituciones que de alguna manera quieren aportar, pero como que les genera medio cierta incertidumbre. Entonces es muy importante y que de ahí va mucho esta plática y la importancia de esta plática, ¿no? Totalmente, Anapa, muchísimas gracias. Y bueno, antes ya de proceder a platicarles un poquito más de la experiencia de nuestra ponente, nada más comentarles algunos aspectos técnicos, igual como para que todos ustedes lleven una sesión adecuada y sin problemas. Como bien lo hemos trabajado en otras sesiones, plataforma WebEx, pues ya la mayoría la conoce, es bastante amigable, entonces cualquier problema técnico nos pueden escribir aquí a través del chat. Estamos todo el equipo de la red, tanto Rocío Chavira y hoy se suma nuestro compañero Emanuel Espinosa para estarnos apoyando en cualquier tema técnico que tengan, que se les llegue a trabar el audio, que no puedan ver la presentación. Toda la comunicación va a ser a través del chat. Igual preguntas y respuestas las compartimos. Preguntas, perdón, y comentarios hacia nuestra ponente los compartimos en el chat, también la gente de Facebook. Y bueno, pues ya al final de la presentación vamos a dar un espacio para poder responder la mayoría de ellas. La gente de Facebook les acabamos de colocar el enlace para que por si gustan seguir la sesión directamente en plataforma Webex, ya lo tienen ahí en el chat para que puedan sumarse acá. Y ahorita aquí en Webex, pues también les vamos a compartir el enlace de la transmisión que se está haciendo en Facebook por si se les hace más fácil seguir la sesión por este medio. Al final de la sesión les vamos a hacer llegar una liga para que ahí nos compartan sus datos y les hagamos llegar pues la presentación que amablemente nos compartió Ana Paula y pues quien requiera de su diploma de asistencia también ahí nos coloquen los datos para mandarles su reconocimiento. No, se lo mandamos así para, pues, sobre todo proteger por temas de protección y privacidad de datos para que no coloquen sus correos en el chat y pues evitar estos problemas de que luego somos víctimas de spam y estos correos masivos que nos llegan. Entonces, para proteger sus correos, lo hacemos a través de este formulario. Ya si con su consentimiento quieren compartir bajo su consentimiento quieren compartir algún dato personal en el chat, pues es a su consideración y pues que con ello nos permitan el acceso a esta información tanto a ponentes, organizadores de la sesión y también a los demás participantes que nos acompañan. Entonces, a eso es al final de la sesión se está grabando, entonces recuerden que pueden consultarla más tarde en la página de la red o nuestras redes sociales, bueno, principalmente en nuestro canal de Facebook. Y pues bueno, ahora sí, ya para dar comienzo con nuestra sesión, les comparto un poquito más sobre la licenciada Ana Paula Ibarra. Ella pues lleva más de 19 años de experiencia profesional. Ana Paula actualmente se enfoca en asuntos relacionados con gobierno corporativo, bursátil, corporativo general, fusiones y adquisiciones y reestructuras. Ana Paula brinda asesoría legal en la evaluación, incorporación e implementación de prácticas de gobierno corporativo y regulación en la materia. Asimismo, brinda asesoría en la participación en procesos de emisiones de valores, cancelación de suscripción y reestructuras de deuda. También ha asesorado a diversas empresas en la obtención de sus registros ante las autoridades migratorias y de las visas de trabajo de sus principales funcionarios y de sus familiares, así como el cumplimiento a las disposiciones aplicables durante la estancia de expatriados en México. Y pues bueno, ella es asociada en la firma Santa Marina y Esteta, que es pues los aliados que a través de Centro Mexicano Pro Bono nos apoyan con
la sesión del día de hoy. Así que muchísimas gracias, Ana Paula, y a la firma Santa Marina y Esteta por el apoyo en esta sesión. Te damos la más cordial bienvenida nuevamente. Es un gusto tenerte por acá y pues te cedemos los micrófonos ahora sí. Al contrario, muchísimas gracias a todos por la invitación y la verdad es que es bien importante contar con este tipo de espacios para poder llegar de alguna manera a brindar el apoyo que estas asociaciones que tan buen trabajo hacen para todo lo que son las problemáticas sociales que son infinitas y que si de alguna manera no participara la sociedad civil, vaya, yo no sé qué sería de este país, ¿verdad? Pero porque pues sí hace mucha falta en muchos sentidos de todas las problemáticas que está viviendo México. Bueno, les voy a empezar a compartir la presentación, que me imagino ahorita no se ve, pero denme unos segundos y se las comparto para empezar ya a entrar a esta materia, que es un tema de verdad interesante. Tristemente, en México está todavía muy poco regulado a nivel ley, pero ahorita lo iremos platicando poco a poco y con mucho mayor razón en el caso de las asociaciones civiles u organizaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Que es el caso de ustedes. Ustedes me dicen cuando puedan ver la pantalla, nada más que aquí están ya. Compartir. Es esta. Ahí ya la pueden ver. Sí, listo, ya se ve. Yo nada más. Perfecto, ahorita la expando. Exacto. Bueno, listo. Ahora sí ya pues entramos en materia del gobierno corporativo, del tema que nos atañe en esta plática. Y quiero darles como una pequeña introducción para que se familiaricen. Yo creo que hay mucha confusión en tema de lo que implica el concepto de gobierno corporativo y de alguna manera el origen que tuvo esto y de ahí encauzarlo hacia la finalidad que tiene el gobierno corporativo, la utilidad que tiene el gobierno corporativo y los beneficios que tienen el implementar un gobierno corporativo, independientemente de que hoy por hoy sea un sistema que esté principalmente enfocado o abocado a lo que tiene que ver con empresas mercantiles o que tienen fines de lucro, que son las que de alguna manera en muchos casos, que igual ahorita los veremos más adelante, ya tienen la obligación de seguir ciertas disposiciones en temas de gobierno corporativo que todavía al día de hoy no tenemos ni parámetros comparativos de cómo se manejan los gobiernos corporativos a nivel internacional. Me refiero a países como Estados Unidos o como Europa, donde realmente nos llevan un buen tramo de avance, pero creo que vamos bien en el sentido de que se está avanzando ya con este tema en México como un país que le llaman de economía emergente y de alguna manera el México pertenecer a la principal organización que emite principios precisamente que son los que dan como las pautas para implementar este tipo de sistemas en cualquier tipo de institución, independientemente sea o no lucrativa, eh, es importante, ¿no? Entonces, pues realmente el origen del gobierno corporativo, como les comentaba, tiene que ver con temas netamente financieros, en el sentido de las crisis económicas que hubo en Estados Unidos principalmente y en Europa, el caso de la crisis de Wall Street, donde de alguna manera, a consecuencia de todos los colapsos que se generaron a nivel inmobiliario, a nivel financiero, por malos manejos de la información privilegiada con la que contaban las personas, de malos manejos en cuanto a esa información y por otro lado, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la forma en que se informaba el mercado, el tema de la situación económica, financiera y contable de la empresa. O sea, de alguna manera maquillaban mucho los estados financieros, es decir, no se mostraba de una manera real cuál era la situación
de las empresas y esto precisamente ocasionó que en la década de los 90 y del 2000 se generaran daños aproximadamente de $2 billones y más o menos unas 319 demandas aproximadamente, lo que abrió mucho los ojos precisamente a las instituciones gubernamentales y regulatorias de todo lo que son las empresas, el empezar a regular mucho más el tema del Consejo de Administración, en este caso, para aprobar operaciones, para aprobar la información financiera que se publicaba al mercado, etcétera, ¿no? Entonces, los casos más importantes y que yo creo que probablemente ustedes los hayan escuchado es el caso de Enron, de Adelphia, de la antes conocida WorldCom, de Parmalat, que es una empresa que es principalmente láctea de productos lácteos en Italia, Tyco Corporation, y concretamente en México los más sonados o los más destacados que tuvieron que ver con problemáticas de hacer especulaciones, es decir, se contrataban derivados, pero de una manera especulativa, no con fines de coberturas, que es lo que está autorizado, es decir, contratar derivados para efectos de tener coberturas cuando la contratación de tus principales insumos los haces, por ejemplo, en una moneda diferente a la que tú generas el dinero. No se hacía con esos fines, sino se hacía más bien con fines de obtener algún beneficio de los tipos de cambio, etcétera, como fue el caso de Comercial Mexicana y de otras empresas en México. Otros, ahorita el más reciente es de Walmart, que entiendo todavía siguen en investigación de algunas malas prácticas de algunos directivos y miembros del Consejo de Administración. Particularmente nosotros tuvimos mucha cercanía porque nos tocó ver y apoyar a Comercial Mexicana para su reestructura y que no se fuera a la quiebra en este tema precisamente. Y de igual manera implementar pues todo el tema de los contrapesos que más adelante platicaremos, que son precisamente los que dan todos los andamios a poder implementar un sistema de gobierno corporativo que funcione en cada sociedad u organización, ya sea civil, mercantil o de cualquier fin. Entonces, básicamente, este fue como el detonador ay Dios, ahí está. Y ese fue el principal detonador de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OECD, tomara como cartas en el asunto a nivel como más internacional, porque obviamente, como les comentaba, derivado de estos colapsos que hubo por ciertas empresas a nivel de cada país, pues se fueron tomando las medidas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues se emitió la ley Sarbanes-Oxley, que a lo mejor ya la conocen, y así en otros países se presentaron otro tipo de reacciones por parte del gobierno de empezar a regular el tema y que de alguna manera los funcionarios no saltaran tanto las trancas y respetaran un poquito los intereses de los inversionistas y de los terceros interesados, sino nada más de los accionistas, ¿no? Entonces, estos principios de gobierno corporativo que implementó, o más bien las pautas que da, lo que hizo o la respuesta que tuvo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fue precisamente el implementar una serie de guías o de principios para que cualquier tipo de entidad fuera, o sea, es decir, sin hacer ningún tipo de distinción, pudiera tener como una guía de cuáles son los aspectos como más relevantes que se tienen que considerar en el análisis que se tiene que hacer en cada institución en particular para saber qué contrapesos son los que se tienen que implementar y cómo se tienen que implementar. Entonces, eso es básicamente lo que puso en evidencia estos colapsos, o sea, la debilidad que se tenía a nivel de estructuras de organización y dirección de las empresas y de alguna manera que tampoco había una supervisión ni interna ni externa donde de alguna manera se controlaran este tipo de situaciones, como les comentaba, el que no se reflejara bien en la contabilidad de las empresas, que se usara indebidamente la información privilegiada, es decir, el consejo de alguna manera al ser un órgano estratégico, pues tiene información que el mercado no tiene. Entonces, muchas veces es lo que se hace, se aprovecha esa información
para beneficios personales o no encausados a la misión o a la visión de la propia empresa, ¿no? De alguna manera también otra parte que aquí no la menciono, no viene aquí en la presentación, pero es el tema de que tampoco había una transparencia en las personas que estaban organizando a las empresas, es decir, de los consejeros que se estaban designando, las bases que se estaban tomando como base para designarlos, la experiencia que tenían, si eran independientes o no eran independientes. Entonces, toda esa parte, de alguna manera, fue lo que se puso a la luz. O sea, estos colapsos dieron, con todas las investigaciones que hicieron, pusieron completamente a la vista de cualquiera toda lo que es la debilidad de estos órganos de administración y de dirección de las empresas y la necesidad precisamente de regularlos y de emitir normas que de alguna manera los obliguen a, pues a estandarizar y supervisar que el trabajo que están haciendo sea en beneficio de la empresa y no en lo personal. Entonces, básicamente, el aporte que hizo la OSD es el desarrollar estos principios de gobierno corporativo que les voy a mencionar más adelante y que ayudan mucho o brindan un apoyo tanto al gobierno como marco, para emitir un marco legislativo al respecto y a nivel de reglamentos internacionales, como organismo internacional que es y por el impacto que tiene. Y incluso, de hecho, más adelante, con posterioridad, se sumó un grupo que se le llama el G20, que es un grupo que igual ahorita lo voy a comentar más adelante. Como quiera, siéntanse con la libertad de si voy muy rápido o si hay algún concepto que no, porque yo como que siento que los tengo muy claros en mi mente, pero no sé si los estoy transmitiendo de la misma manera. Entonces, si hay algún concepto que no les quede claro, por favor, con toda confianza, igual también me pueden interrumpir, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que les quiero dar es como un contexto de por qué hoy por hoy a lo mejor van a ver que es mucho más común encontrar ya estructuras de gobierno corporativo en entidades mercantiles y todavía no tan común encontrarlas en instituciones que no tienen fines de lucro. O sea, vamos poquito a poquito avanzando en México, pero sí, definitivamente esto no le resta importancia y de hecho es uno de los principios que comenta la OSD, que es muy importante el que las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro se empiecen a poco involucrar en este tipo de sistemas, precisamente por los beneficios que les voy a comentar más adelante. Pero a fin de cuentas, pues la OSD emitió ya una definición como tal de lo que se entiende por gobierno corporativo y se entiende en estricto un concepto que es el que más, hay en 1000 conceptos, cantidad de autores han sacado muchos conceptos. Yo la verdad es que me quise ir al que internacionalmente es el más aceptado, que es el que está muy sencillo, que dice que es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas, que es lo que les comentaba, son el órgano directivo y los órganos estratégicos. En el caso de las sociedades mercantiles, pues es el consejo de administración y los accionistas, ¿no? Y en el caso, obviamente, de las organizaciones civiles, pues varía dependiendo de cómo se hayan constituido, si se constituyeron como una AC o si se constituyeron como una sociedad civil o si se constituyeron como una asociación ABP o cualquiera de las figuras o vehículos jurídicos que existen para poder constituirse como organizaciones sin fines de lucro, pues habría que ver si es el patronato o si es la junta de asociados. O sea, habría que ver cómo están estructurados para ver precisamente cuál es este órgano que dirige y cuál es este órgano que emplea la estrategia y por otro lado, cuál es el que va a estar como auditando, ¿no?, a la empresa. Y ya un concepto más amplio que emite conforme a los principios de gobierno corporativo que sacó la OCDE, que están obviamente publicados en la página de la propia OCDE, consideran que el gobierno corporativo lo que implica es precisamente la relación que existe entre los administradores de la sociedad con sus accionistas y los interesados, los terceros interesados. Aquí lo que es interesante es que el concepto de terceros interesados no se refiere nada más a los accionistas,
es un concepto que va más allá, o sea, al inversionista o al mercado en general, sino va más allá. Aterrizándolo no nada más a las sociedades mercantiles, sino también a las organizaciones civiles, puede ser cualquier persona física o moral que esté interesada en el buen desempeño o en la estabilidad o en la permanencia de la sociedad. O sea, pudiera ser, por ejemplo, pues, los donadores, en el caso de las sociedades civiles, o proveedores incluso de servicios, y cualquier otra persona que pudiera tener un interés en que el desarrollo de la asociación o de la sociedad, cualquiera que sea la figura jurídica, vaya encauzada o encaminada a cumplir con su misión y su objetivo principal de existir, ¿no? Entonces, básicamente es todo, como les digo, es un sistema, no es un órgano en concreto, sino es todo un sistema que se implementa dependiendo o atendiendo a una organización o al vehículo que se está utilizando para un fin específico que se tenga, ¿no? Entonces, más o menos ese es el concepto de gobierno corporativo. Y básicamente la función que tiene el gobierno corporativo es el mantener lo que les comentaba, la misión y los objetivos por los cuales se constituye una asociación civil, una organización sin fin de lucro, y que no se vayan a malversar los fondos que de alguna manera se les están encauzando para un fin específico y se estén mal administrando o se vayan o no se les esté dando la probidad o se estén utilizando con la probidad que se requiere para poder cumplir con un fin. La otra función muy fuerte que tiene el gobierno corporativo es precisamente el guiar a que las tomas de decisiones por parte de los órganos que tienen que tomar las decisiones sean las correctas y no atiendan a intereses personales o a intereses de un solo grupo en particular, sino que realmente atiendan al interés propio de la misión y el objetivo que tiene la organización. Y por otro lado, lo que también tiene como función el gobierno corporativo, que es algo que les interesa mucho a los terceros interesados precisamente, es el tema de fomentar la sustentabilidad. Y hay que entender sustentabilidad como una premisa previa, el tema de la institución, o sea, el que la empresa sea institucional, es decir, que no sea manejada por un grupo de personas en particular, donde si se sale una persona, se pierde el rumbo del fin que tiene la organización, sino que de alguna manera se creen puestos muy definidos con roles muy específicos que si de alguna manera, que haya planes de sucesión de los directivos, si de alguna manera fallece un director que tenía 20 años en la asociación o en la organización, no se pierda todo el know-how y toda la experiencia que tiene, todas las relaciones que tiene, toda la labor que hizo, sino que de alguna manera se genere y se consolide en la institución a partir de este concepto de sustentabilidad. Creando eso es mucho más factible que la empresa perdure en el tiempo y no lleguen a quiebras o a liquidaciones o se acabe el fin o el objetivo para lo que se creó precisamente la organización. Entonces, eso es lo que hace también el gobierno corporativo. Se promueve mucho el tema de la permanencia en el tiempo, que es el concepto de sustentabilidad. Y por otro lado, lo que les comentábamos lo que les comentaba yo de mitigar los riesgos. O sea, al tener un sistema de gobierno corporativo adecuado, automáticamente tienes un órgano que está controlando tanto interno como externo, dependiendo del tamaño de la organización. Se evalúa si es conveniente o no es conveniente dejarlo a nivel interno o incluso a lo mejor de manera periódica estar haciendo auditorías anuales o dependiendo de las necesidades que se tenga derivado de la auditoría que se haga, ¿no? Que es igual también es uno de los contrapesos que les voy a platicar, que son precisamente una de las reglas o de los principios que aporta los principios de la OECD, de que las empresas puedan considerar para saber exactamente cómo implementar su gobierno corporativo o qué tienen que hacer para implementar un gobierno corporativo. Y los beneficios que tiene el gobierno corporativo es que incrementa el valor actual y futuro de la organización. O sea, es decir, las personas que hoy por hoy hacen sus donaciones o hacen sus aportaciones, en el caso de las organizaciones civiles,
pues van a estar más confiados de que ese dinero, saben exactamente en qué se va a destinar, cómo se está destinando, qué se está haciendo con ese dinero y que de alguna manera está enfocado al fin o al objetivo que tiene la organización para, para, para el que fue creado, ¿no? Entonces, eso da mucha también tranquilidad a todo lo que tiene que ver a las personas que están involucradas en que precisamente la organización funcione y que lleve a fin con éxito para lo que se creó, ¿no? Y que no se vaya mal encauzando precisamente los fondos. Y eso, pues de alguna manera, el otro beneficio es lo que les comentaba yo de la institucionalización, que es la premisa para crear o fomentar la sustentabilidad, que de alguna manera la institucionalización lo que beneficia es eso, el que no se depende de una persona en específicos, es decir, el desarrollo de una función que requiere la empresa no está predestinada a que sea una persona en específico, sino que esa persona en específico pudiera el día de mañana ser sustituida por otra en caso de fallecimiento, o sea, es decir, que se tiene un rol claro y específico de cuál es como lo que se requiere para cumplir con esa función, ¿no? Eh, y, eh, y los planes de sucesiones, que esos pues normalmente también se hacen dependiendo de las necesidades de cada institución en cuanto a los fundadores de la empresa, ¿no? O sea, los propios fundadores muchas veces es importante que empiecen a involucrar a las personas que quieren que se vayan a quedar con esa empresa en un futuro, pues nadie somos eternos en este mundo, y de alguna manera se hacen planes de sucesión, normalmente se empiezan desde 10 años antes a trabajar sobre precisamente instituciones u organizaciones paralelas. Pudieran ser, por ejemplo, en el caso de las sociedades mercantiles, se utiliza mucho crear consejos de administración paralelos al que actualmente está fungiendo para efectos de que se vayan involucrando en precisamente la operación y la administración que tiene el propio consejo y que al momento en que les toque entrar para la administración de la empresa, pues sepan exactamente cuáles son como las necesidades que tiene la institución o la empresa para poder desarrollar su fin o su objetivo, ¿no? Otro beneficio que tiene el gobierno corporativo es el tema de la transparencia, que es lo que les comentaba igual también, que es algo que da muchísima luz a todo el que está como enfocado a aportar dinero de cualquier manera o sea, captar financiamientos o obtener dinero para el beneficio de la propia institución. Ayuda mucho el tener la transparencia de en qué se está utilizando dinero, cómo se está utilizando, que se está cumpliendo con la normativa. En el caso, por ejemplo, de algunas organizaciones o vehículos de cómo se constituyen, están más regulados que otras, y en ese caso sí hay más necesidad de a lo mejor estar reportando cuestiones financieras y contables de cómo se está administrando la organización. Y como les comentaba, el beneficio que tiene el gobierno corporativo, a pesar de que surge por cuestiones netamente económicas y ahorita, hoy por hoy, está mucho más enfocado a empresas mercantiles, o sea, la organización, la OSD habla que estos principios aplican a las empresas, sean privadas, públicas, estatales, lucrativas o sin fines de lucro. Incluso sacó ya una guía de principios aplicables concretamente a las paraestatales, de cómo tienen, o sea, atendiendo a las necesidades de las paraestatales, de cómo se tiene que hacer. Y yo no dudo que en un corto plazo igual se estén emitiendo algo al respecto para entidades civiles. Obviamente son procesos lentos porque de alguna manera son foros internacionales que ahorita en la siguiente presentación, digo, lámina, perdón, que es esta, les voy a explicar cómo se involucra el grupo que les comentaba, que es el G20, que tiene una aportación sumamente importante para, a través de ellos, hacerles llegar precisamente a la OSD todas las necesidades que tienen las organizaciones civiles a niveles internacionales, a través de un grupo de afinidad que se creó precisamente por ciertos bloques que ahorita lo comento, de todas las inquietudes y todas las necesidades que se tienen a nivel de las organizaciones civiles. Entonces, es probable que en algún futuro se pudieran ya contar con, hoy por hoy no hay una guía concreta como lo hay, por ejemplo, para las sociedades mercantiles, como lo hay para las estatales, pero de alguna manera
las que tenemos hoy, que igual las voy a comentar más adelante, aplicables a México, aplican para las sociedades de organizaciones sin fines de lucro y son las que nosotros hoy por hoy, si el día de mañana ustedes tuvieran necesidad de que se les hiciera una evaluación para poder saber qué recomendaciones haríamos para el tipo de gobierno corporativo, que sería el sistema que estuviera adecuado conforme al tamaño, institución, misión, visión que tienen. Se estarían haciendo como los equiparables de los órganos de administración y de dirección de la organización a los que tiene una sociedad mercantil, y con base en eso y a los principios de las recomendaciones que hace, en el caso de México es el Código de Mejores Prácticas Corporativas, se pueden utilizar para implementar el gobierno corporativo en las sociedades civiles, que es como hoy por hoy se está haciendo, ¿no? Entonces, hoy por hoy los marcos de referencia que existen para la implementación del gobierno corporativo son básicamente recomendaciones internacionales, que hay muchísimas recomendaciones internacionales, están las de Cadbury, dependiendo mucho sobre todo por continente, Europa, Asia y Latinoamérica, ¿no? Entonces, todas estas recomendaciones, pues, se van adecuando o las van adecuando los distintos organismos internacionales que están involucrados en estos temas a los propios entornos y circunstancias de cada país y de cada continente, para que sean lo más, atiendan las necesidades que realmente requiere cada entorno, ¿no? Entonces, en el caso de la mayoría de los países que nos atañen a nosotros, que somos latinoamericanos y estadounidenses también, los principios que son más reconocidos a nivel internacional son los que conocemos como los principios de gobierno corporativo emitidos por la OSD, que son conocidos genéricamente como las mejores prácticas corporativas. Y esto fue precisamente emitido por un órgano internacional, porque vamos a ver que hay distintas entidades que pueden emitir recomendaciones respecto de principios de mejores prácticas corporativas, atendiendo al giro o a la actividad a la que se dedique la organización o la empresa. Entonces, estos principios que emitió la OSD los emitió inicialmente, y más adelante hubo un grupo son 20 países que son las economías más fuertes a nivel mundial, que de alguna manera contribuyeron o colaboraron a complementar estos principios que sacó inicialmente la OSD. Estos principios son los que más influencia tienen a nivel internacional, y de ahí la relevancia, o por la cual nada más estoy mencionando estos, porque como les comento, existen otras asociaciones a nivel internacional que también emiten este tipo de recomendaciones. Y básicamente los principios que toma la OSD o que concreta la OSD son 6, los que da como referencia para, con base en ellos, implementar los contrapesos que sean necesarios para efectos de crear el sistema corporativo. Y es básicamente el buscar que este sistema que se esté implementando sea eficaz para las necesidades de que la organización o la empresa cumpla su misión, que busquen el trato que se dé a, bueno, aquí puse la palabra accionistas porque así lo refiere la OSD, pero a fin de cuentas se refiere en este caso a lo que les comentaba de personas interesadas o terceros interesados, que pudieran ser los donadores, el patronato en el caso de las organizaciones civiles, y las funciones claves que se tienen en cuanto a la propiedad que ellos mismos están aportando para la institución, ¿no? Entonces, o sea, es decir, el destino que se les está dando a ese recurso. El otro punto que también maneja como un principio muy importante a considerar es el tema de esta está muy enfocada a temas mercantiles, que son los inversores institucionales, mercado de valores y otros intermediarios, es decir, que de alguna manera se respeten los intereses o los derechos que las propias leyes les otorgan a estas entidades, y se comparta la información, que es otro principio que viene más adelante, que es el de divulgación de información y la transparencia. Y
el revelar también el tema de las responsabilidades que tiene el Consejo de Administración, el tema de los criterios que se están adoptando para la elección, el Consejo de Administración o cualquier órgano que sea el encargado de administrar la organización. Entonces, estos seis principios son los que se toman como referencia para implementar el sistema de gobierno corporativo de una entidad. Y lo que les comentaba yo de que la importancia del grupo de los G20 es que este grupo son 20 economías, que es la de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Indonesia, India, Italia, Japón, y lo importante es que México forma parte de este grupo G20. El Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Y entre todos estos, más o menos representan el 90% de la economía mundial y el 80% del comercio internacional. Entonces, estos grupos, de alguna manera, son los que van contribuyendo en cuanto a las directrices que se tienen que implementar para las políticas macroeconómicas a considerar. Precisamente en temas de regular a las entidades, en este caso a las sociedades mercantiles, o también, como les comentaba, se implementaron más adelante surgieron los grupos de afinidad, que hay básicamente hoy son el de business, que está encargado con empresarios, el de los sindicatos, que es un tema que atiende es un foro que atiende los temas laborales, y el de las organizaciones de la sociedad civil es un foro civil que se llama el Civil 20, y que incluso una de las sedes fue aquí en México, si no mal me equivoco, fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando en Los Cabos, cuando hubo un foro y se hicieron bastantes avances en el sentido de crear incluso un centro de excelencia en México de gobierno corporativo, que es un centro que está abocado como a la investigación, igual también lo voy a comentar un poquito más adelante. Que es básicamente como que los dos parámetros que debe de tener un país, que es tener como una organización civil enfocada a todos estos temas de gobierno corporativo, que en el caso de México, igual a lo mejor ya estoy adelantando a la siguiente presentación, pero es el Consejo Coordinador Empresarial, y por otro lado, el otro elemento es el tener un centro que esté precisamente abocado a crear toda la investigación de cuáles son los avances, hacer encuestas de qué tantas organizaciones tienen implementado el gobierno corporativo, si está funcionando, no está funcionando, etcétera, que es este centro de excelencia de gobierno corporativo. Básicamente, los organismos internacionales, lo que no les comenté, se los dejé ver, pero no se los comenté, hay otras entidades, no nada más los organismos internacionales. Lo que pasa es que aquí cobran mucha relevancia para efectos de las organizaciones civiles, los organismos internacionales, que son quienes han estado emitiendo ¿cómo se llama? Las directrices a nivel internacional, pero por ejemplo existen la Bolsa de Valores en México, las asociaciones de inversionistas, las cámaras empresariales, las asociaciones de directivos y de consejeros independientes, el propio gobierno, también emiten principios que pudieran ser aplicables a considerar cuando se hace una evaluación para la implementación del gobierno corporativo. En el caso regresándome ahora al grupo del G20, que es un grupo relevante, los organismos internacionales que participan en este grupo son el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y obviamente pues, la OECD, ¿no? Que es la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Bueno, luego ya igual empezamos a aterrizar. Creo que hay algunas preguntas, pero no las alcanzo a ver. Si no, igual las voy respondiendo al final, si les parece bien. Concretamente aterrizando ya todos estos parámetros o reglas que vimos a nivel internacional, en México, como les comenté al inicio de la charla, básicamente todos los avances que se han tenido en temas, o los más relevantes en temas de gobierno corporativo,
han sido en materia que tiene que ver con legislación financiera y particularmente con las disposiciones que aplican a los bancos, a las casas de bolsa, a las emisoras. Y ahora recientemente hubo un avance importante en materia de seguros y fianzas, ya que en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas se incluye, de hecho, es la primera ley que incluye un capítulo tal cual específico de gobierno corporativo. Casi todas las demás son a nivel disposiciones, no ley, o sea, son regulatorias. Y en el caso de las entidades de cualquier tipo de entidad, perdón, sea civil, sin lucro o con fines de lucro, el Consejo Coordinador Empresarial en México creó un comité que se llama de mejores prácticas corporativas, y ese comité se encargó de crear un código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo, que lo hizo o lo emitió en el 99 más o menos, para que vean lo reciente del tema. O sea, realmente este tema cobró relevancia hace 2 décadas para atrás más o menos. O sea, es relativamente muy reciente, y por lo mismo es que hay poco como todavía, sobre todo en México, claridad a nivel regulatorio, de normativa como tal. Todo se queda a nivel de recomendación más que de obligación de hacerlo. Sí creo definitivamente que esto va a ir evolucionando por todos los temas internacionales, en que poco a poco se les va a ir exigiendo a todo tipo de organización, sea sin fines de lucro o con fines de lucro, el que tengan un gobierno corporativo implementado para efectos de incluso celebrar contratos, que se requieran prestar servicios, etcétera, por las políticas que se están adoptando a nivel internacional. Bueno, y regresándome otra vez al tema de este código de mejores prácticas, que es el que nos aplica tanto a las organizaciones civiles como a las sociedades mercantiles, o sea, la que nos da las bases o las guías que pudiéramos tomar como bases aplicables a México. Las emitió este Comité de Mejores Prácticas en el 99, y ha sido revisado, obviamente, con motivo también de ajustes que se han hecho a los principios que ha emitido la OECD en 3 ocasiones, y la última fue en el 2018, que es actualmente las que están en vigor, o las que se están tomando como en consideración para efectos del análisis que se haga del entorno y contexto que se tenga en la organización. Y este código de mejores prácticas lo que contiene es precisamente las recomendaciones que, como les comentaba, pues van dirigidas a cualquier tipo de institución, incluso también hasta los fondos, a las AFORES, ¿no? Y también creo que ya lo había yo destacado al principio de la plática, que sí se hace mucho énfasis, incluso en la parte introductoria de este código que emite el Consejo Coordinador Empresarial. Expresamente menciona que es deseable que las organizaciones sin fines de lucro implementen el gobierno o estas prácticas de gobierno corporativo, y que son aplicables a cualquier tipo de institución. Lo que también les comentaba, que es muy, muy importante para que este tema vaya evolucionando en México y cada vez vaya avanzando más, precisamente en el que este centro que se creó, se constituyó de gobierno corporativo, de excelencia de gobierno corporativo en México, que en el cual obviamente está atrás, o de alguna manera patrocinado, porque pues, es donador, bueno, es parte del patronato de la OSD. Entonces está muy involucrado también los organismos internacionales y otras firmas que participan. Da muchas pautas, pero es importante el que igual ahorita, como comentaba también, no sé si fue Montserrat o Rocío, en la plática de inicio de el vínculo que deba de existir entre los abogados y las organizaciones para poder implementar esto. Entonces creo que ahorita, por ejemplo, los que han estado muy involucrados en estos temas han sido los contadores, los financieros, por todo el tema de la cuestión contable que les comentaba, que era muy relevante para el tema de la transparencia. Sin embargo, la parte jurídica creo que va a empezar a cobrar mucha relevancia el que se empiecen a involucrar también los abogados ya en una participación mucho más activa en este tipo de organizaciones, para efectos de dar el punto de vista
de cómo se aterrizan las necesidades en las legislaciones y en los reglamentos en México, ¿no? Luego, los principios que recupera o que adopta o que emite el Consejo Coordinador Empresarial a través de este código son básicamente muy alineados a los que emitió la OSD, que tienen que ver con el trato igualitario y respeto de los intereses de aquí pues le quitamos accionistas y le ponemos partes interesadas, de generar precisamente un valor económico y social y considerar los intereses de los terceros interesados en el buen desempeño, estabilidad y permanencia de la sociedad, es decir, que el dinero que se está invirtiendo de alguna manera en la organización realmente permanezca en el tiempo, o sea, se destine a lo que se tiene que destinar y permanezca en el tiempo en la institución. Por otro lado, la emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia de la administración, es decir, este punto cobra muchísima relevancia. Las empresas son muy celosas de la información, no la transmiten a los terceros interesados con transparencia. Normalmente, como les comento, es como información muy sensible. Y por otro lado, otro principio es la conducción en responsable de la sociedad, la prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés que puedan existir en las organizaciones en cuanto a la toma de decisiones. Recomienda ampliamente el que la organización emita un código de ética respecto a cómo se tienen que comportar los distintos funcionarios que forman parte de la organización, el rol que les toca hacer y las líneas o las directrices que tienen que seguir con base a este código de ética. El revelar los hechos indebidos y proteger a los informantes. Normalmente las empresas utilizan mucho una figura que se denomina, porque pues, se emana de legislación aplicable en Estados Unidos, que son los whistleblowers, que de alguna manera son como los denunciantes, que se hace como un buzón, se implementan un buzón de quejas, donde cuando alguna persona en la organización detecta que algo no se está cumpliendo conforme a los reglamentos que existen internamente, conforme a los códigos que existen internamente, de manera anónima hace estas denuncias en cuanto a que no se está haciendo lo correcto. Y obviamente, como les comentaba, dependiendo de los contrapesos que se tengan creados en la institución, pues se corren los procesos a nivel de control interno para efecto de tomar las medidas que se tengan que tomar. De otra manera, si no se tienen los contrapesos, que igual ahorita se los voy a comentar, a nivel interno, se empiezan a generar todo este tipo de problemáticas en la institución, que obviamente van mermando el objetivo final y la misión que tiene que cumplir la empresa, ¿no? Luego, otro de los principios que adopta es asegurar que existe el rumbo estratégico, o sea, asegurar que las acciones y las decisiones que toman los órganos competentes para cada organismo, ya sea el patronato, la junta de asociados, quien sea en el caso de la sociedad civil, conforme a la estructura legal que se tenga, que verifiquen que realmente van para el rumbo adecuado, ¿no? Y que el desempeño que están haciendo la administración sea realmente correcta y que haya una debida vigilancia de que esa administración y ese rumbo estratégico sea el correcto. Por otro lado, que el Consejo de Administración o la Junta encargada del patronato, que esté encargada de la administración de la empresa, de la organización, perdón, esté enfocada o su responsabilidad sea lo que se conoce comúnmente en materia mercantil, el deber fiduciario, es decir, actuar como un pater de familias, como si fueras tú, como si fuera tu propio patrimonio, ¿no? O sea, con ese mismo interés y con esa misma probidad, hacer cuidado de los intereses de la organización. Y por otro lado, hay muchas instituciones que están, incluso las civiles, que tienen que cumplir ciertas normativas, ya sea por la actividad a la que se dedican o por el propio vehículo por el cual se constituyeron, ¿no? Hay algunas que están más reguladas que otras, y en esos casos pues hay que cumplir ciertas disposiciones que también a veces se genera o se recomienda que se cree un contrapeso, que en este caso se llama Oficina de Cumplimiento u Officer Compliance, que se conoce en Estados Unidos, para efectos de crear un grupo que valide este tipo de situaciones.
Y el otro principio es dar certidumbre y confianza a los inversionistas o a los terceros interesados o accionistas de que la conducción es honesta y responsable, conforme al, yo pues le quitaría la palabra negocio y le ponía intereses de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que le digo? Todo es equiparable o se puede hacer equiparable, nada más que como todo el origen del gobierno corporativo se suscitó por temas mercantiles, casi todas las palabras que se utilizan en la terminología está enfocada o abocada a lo mercantil, pero eso no significa que no sea aplicable y que no sea incluso altamente recomendable y con muchos beneficios para las organizaciones civiles el que lo implementen. Y esta parte es como un resumen que les quise hacer de los aspectos que normalmente se evalúan en el caso de nosotros como abogados para efectos de poder, o sea, obviamente acompañados de otras áreas para poder determinar el gobierno corporativo, el sistema que pudiera ser como el más adecuado al tipo de organización, al tipo de actividad que se dedican, y hacer con base en eso ya una recomendación final, ¿no? Básicamente, los aspectos que se tienen que considerar es hacer un análisis de identificar cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles los valores, es decir, en pocas palabras, cuál es la personalidad que tiene la organización para efectos de poder identificar cuál es su perfil. Y con base en ese perfil, empezar ya a buscar el armar la propuesta, ¿no? Básicamente, pues por misión deben entender que la misión es el fin propio que desarrolla la institución. La visión es hacia dónde se dirige la institución, tanto a mediano como a largo plazo. Y los valores es precisamente la personalidad de la organización, ¿no? Por otro lado, es bien importante conocer lo que les comentaba, qué órganos a nivel sociedad civil, asociación civil o el vehículo jurídico que hayan adoptado o estén utilizando para efectos de realizar la actividad sin fin de lucro, sea el que tome la decisión, tanto estratégicas como operativas, y la estructura y la operación y la vigilancia que se está haciendo respecto de esta toma de decisiones. Entonces, este punto también es bien importante conocerlo. Otro punto que es importante conocer es el marco teórico jurídico que les aplica, como les comentaba, tanto por la actividad que realizan como por el vehículo jurídico que utilizan y en las relaciones que tengan con terceros. O sea, es decir, el tipo de por la actividad que realizan, cuáles son las relaciones que tienen con terceros o que necesitan tener con terceros para desarrollar su actividad y llevarla a buen puerto. Entonces, estos dos puntos son muy importantes, como saber exactamente cómo están y detectarlos e identificarlos para poder considerar y evaluar cuál es el mejor sistema, ¿no? Los contrapesos que les comentaba, que son básicamente como las herramientas que te permiten que realmente el gobierno corporativo se esté llevando a cabo o esté funcionando como deba de funcionar para que la organización pueda cumplir con su misión. Es básicamente existen las oficinas de cumplimiento, ese es uno. Existe la creación de órganos intermedios que se les conoce comúnmente como comités. Existen también las auditorías. Las auditorías pueden ser de diversas índoles dependiendo de la actividad económica a la que se realiza, perdón, a la actividad a la que se dedica la organización, que normalmente pueden ser contables, financieras, legales, de TI, de calidad, de gestión de procesos, de marcas. Bueno, en el caso de las organizaciones no sé qué tanto aplicaría ahí, pero bueno, sería también igual de energía, de medio ambiente y de responsabilidad social corporativa, entre otras que pudieran aplicar en temas de las auditorías. Pero ya una vez que se tenga identificado como el marco teórico jurídico que aplica a la entidad o a la organización, pues con base en eso ya puedes determinar qué tipo de auditorías pudieran ser las recomendables inicialmente realizar para poder pues hacer una recomendación ya en concreto, ¿no?
Otra recomendación o aspecto a considerar es la necesidad o conveniencia de incluir una Contraloría interna, que es precisamente como un órgano de vigilancia interno. La necesidad o conveniencia de incluir a personas o consejeros o asesores independientes a la institución para que de alguna manera den un punto de vista ajeno o externo de los que están involucrados en la operación o en la actividad de la organización. Normalmente se me olvidó comentarles que estas auditorías se recomienda que se hagan cada 5 años, dependiendo obviamente, pues, o sea, no hay una regla, o sea, como les digo, no hay una legislación que te diga tienes que hacerla cada año, cada 2 años, pero normalmente lo recomendable es que se haga cada 5 años. Al manual de conducta o al código de ética sí, pues cada 2 años. En el caso de poderes que se tengan para representar a la organización, se recomienda hacer auditorías anuales para ver pues, quién tiene poderes, si se tienen que revocarlos, si tienen que revocar, si tienen que dar nuevos poderes. El control de los documentos de la organización, tanto registros de libros y actas, igual, también eso se recomienda estar haciendo anualmente para que se tenga en orden todo lo que son los documentos legales que tiene la organización y en algún momento igual se tengan todos los documentos que se requieren para atender cualquier necesidad que tenga de cumplimiento, ya sea a nivel fiscal o de cualquier otro tipo que tenga la organización, tener toda su documentación en orden, ¿no? Sobre todo aquellas que necesitan, que son donadores certificados o calificados, creo que es la palabra, pues obviamente cobra mucho más relevancia este tema, ¿no? Y bueno, como conclusión, pues es evidente lo que les decía, que las empresas y las organizaciones sin fin de lucro pues difieren profundamente en la normativa que les es aplicable, obviamente también en la naturaleza de su misión y razón de ser y en los criterios que deban de adoptar para que su eficacia sea correcta, me refiero, o sea, de alguna manera no se administra de la misma manera una sociedad mercantil que una organización sin fin de lucro. Sin embargo, no obstante esas diferencias que existen a nivel legal de cómo se administra una y otra, cómo se regula una y otra, cómo se vigila una y otra, las recomendaciones definitivamente sirven, las de las sociedades mercantiles, de referencia para considerarlas en los casos de las directrices y matices a considerar para implementar o mejorar, en el caso de que ya se cuente con un gobierno corporativo, el cómo mejorarlo o las recomendaciones que se podrían hacer para mejorarlo. Y lo que les comentaba, el gobierno corporativo no está definido, o sea, no es decir, no es un ABC de que es o sea, no hay una estructura fija de que para la organización civil, si se constituye como asociación civil, es si es como sociedad civil, es si es como asociación para la beneficencia pública, es o sea, es decir, no existe un gobierno corporativo que sea aplicable, se tropicaliza, lo que quiero decir, es decir, se tiene que hacer todo este análisis que les comento y con base en este análisis y este estudio que se hace por diferentes, o sea, coordinado obviamente, pero son diferentes áreas las que se involucran, es gente dedicada, dependiendo igual también la actividad económica a la que se dedica la organización, pues hay que ver qué áreas son las que se involucran para efectos de poder determinar la auditoría inicial que se tendría que hacer para hacer revisión de estatutos, revisión de documentación, eso es a nivel legal, pero pues a nivel contable igual habría otras cuestiones que tendrían que considerar los contadores que se involucren y de alguna manera poder armar ya un sistema de gobierno corporativo que se adecue a la necesidad de la organización. El único inconveniente o lo que yo he visto en la práctica, que el tema que se presenta o la dificultad que se presenta en las organizaciones civiles es muchas veces la escasez de los recursos. No es que sea caro implementar un gobierno corporativo, porque de alguna manera puede o no puede ser caro, o sea, dependiendo de cómo se haga el análisis, pero a fin de cuentas la idea es buscar hacer un análisis ejecutivo para que de alguna manera sea lo menos costoso posible en el caso de las organizaciones, pero muchas pues organizaciones eso es lo que las detiene, ¿no? El tema de los costos, aunque ahorita yo creo que con todo este tema pro bono que se ha estado implementando y desarrollando, pues puede ser una muy buena ventana que se abre para efectos
de que se les apoye en este sentido, ¿no? Pues básicamente creo que con estos temas les doy como un parámetro muy general de lo que es el gobierno corporativo, de cómo se ha implementado en México todas estas normativas o principios que han estado emitidos por organismos internacionales. Y pues ahora sí, si quieren, igual abro un espacio de las preguntas que se me perdió el chat, pero igual si me las quieren ir como resumiendo y las voy abordando, o si alguien quiere abrir, no sé si se pueda o no, pero ir abriendo el micrófono para ir contestando lo que les pueda contestar, y si no me llevo las preguntas que hagan, si en este momento no tengo la respuesta, y me comprometo obviamente a darles una respuesta a lo que no quede con respuesta, ¿no? Hola Ana, Hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos hicieron dos preguntitas. La primera es que eh, ¿dónde se solicita la constancia? Esa nos los hizo Ivonne. No sé si quiera que la subamos para que haga la pregunta más en concreto. Y la Sí. otra es de John, el cual dice, eh, ¿el gobierno corporativo hace parte de la estrategia o la estrategia hace parte del gobierno corporativo? Ujú. La pregunta de John está, o sea, a ver, otra vez me la vuelves a plantear. ¿El gobierno corporativo hace parte de la estrategia o la estrategia hace parte del gobierno corporativo? Está buena la pregunta. ¿La estrategia hace parte o es parte del gobierno corporativo? Más bien, el gobierno corporativo es que está compleja igual también si no soy muy clara en la respuesta o no entendí bien la pregunta, si le puedes dar el micrófono y que le aclaro lo que sea necesario. Claro. O sea, el gobierno corporativo sí es una estrategia en sí misma para efectos de lograr que una organización llegue a un fin que es su misión, pero la misión no la determina, o sea, es decir, la misión que tenga como visión, o sea, es decir, la visión que tenga la organización, no la determina el gobierno corporativo como tal. O sea, Hola John. Perdón. Ya, sí, ya subí a John a ver si quiere hacernos más amplia la pregunta, a ver sí. si la podemos contestar. No me deja ver que si abre su micrófono. Ah, no tiene micrófono en este momento. Ujú. Creo que ya le quedó contestada su Claro, pregunta. Este, perfecto. También hay otra pregunta de Leslie, la cual dice, ¿cuál es la relación entre los principios del gobierno corporativo y los principios de responsabilidad social? ¿Cuál es la relación? Sí, O sea, la relación que existe es que los de responsabilidad social se alinean a los principios, o sea, están enfocados a las empresas socialmente responsables. O sea, atacan una actividad en específico. No sé si contesté su pregunta. O sea, los principios generales son globales, o sea, abarcan todo, o sea, cualquier tipo de actividad. Y, por ejemplo, luego hay veces que sacan principios precisamente de responsabilidad social, o sacan principios de mejores de conducta, por ejemplo, o principios que deben de considerar el Consejo de Administración, que forman parte del Comité de Auditoría, por ejemplo. O sea, como que ya sacan principios en lo individual dependiendo de la actividad o las necesidades que se tengan.
Por ejemplo, en el caso de los principios sociales son enfocados precisamente a empresas socialmente responsables, ¿no? Espero que con eso haya quedado resuelta la pregunta. Te voy a pasar otra. Ujú. ¿Cuál es la función del consejo de familia? La función del consejo de familia es, ahorita te digo, de familia, aquí tengo yo un cuadrito que vendría siendo, sería la determinación de la misión. Ok. Martelena también nos hace otra pregunta. Dice, mm, ¿qué nos recomiendas a asociaciones de recién creación para comenzar a ins- instu- Perdón por instaurar el un, ruido. un gobierno corporativo? ¿Cómo, perdón? ¿Qué nos recomiendas a asociaciones de recién creación para comenzar a instaurar un gobierno corporativo? Lo primero es contactar a un asesor. O sea, creo que lo primero que tiene que hacer es contactar a un asesor para efectos de revisar los documentos, o sea, la constitutiva, cuál es la misión, cuál es la visión de la organización, hacer una auditoría como muy sencilla y con base en eso ver cuáles pudieran ser como los contrapesos que pudieran ser los ideales. Es más, muchas veces ni siquiera se tienen que reformar estatutos sociales porque en el caso de las organizaciones civiles y sociedades civiles y demás, son demasiado flexibles, o sea, están bastante amplios los estatutos sociales y simplemente todo se puede dejar a nivel reglamentos o regulaciones de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le recomendaría sería eso, o sea, primero hacer como un control interno si es que tienen algún tipo de organización, o sea, dentro de la organización tienen una oficina de control interno que hagan como una especie de auditoría, a ver qué papeles tienen y eso acercarse con un asesor para que les haga una breve evaluación y con base en eso ya determinar cómo saber identificar qué está haciendo quién y qué está haciendo cada organismo, ¿no? O sea, es decir, qué está haciendo, por ejemplo, el Consejo, o sea, la Junta de Gobierno, o qué está haciendo el patronato, cuál es la voluntad de los fundadores, cuál es ¿cómo se llama? Cómo está constituida la dirección ejecutiva, qué está haciendo la dirección ejecutiva, cómo está regulado. O sea, como tener un poquito más de panorama, ¿no? Claro. Hay otra pregunta de Verónica. Dice, ¿en dónde poner más atención al momento de acercarse al solicitar apoyos del gobierno? ¿En dónde poner apoyos del gobierno? En la transparencia, yo creo. O sea, el tema de la transparencia, y el tema, yo creo que de tener, sí, o sea, habría que ver a qué actividad económica se dedican y qué tipo de incentivo estarías buscando por parte del gobierno para poder determinar exactamente a lo mejor cuál pudiera ser la mejor forma o sea, ver cómo alineas, porque depende muchísimo también eh, eh, a la actividad a la que te dedicas, de cómo, o sea, de qué te pudiera pedir el gobierno para efectos de alinearte con lo que necesitas para darte el incentivo, ¿no? Claro. Hay una pregunta en Facebook de Aura Merida. Buenos días. ¿Un ejemplo de gobierno corporativo? Un ejemplo de gobierno corporativo. eh, no es o sea, como no es tan fácil dar un ejemplo de gobierno corporativo porque es como una manera en que se relacionan los accionistas o el consejo de administración, es decir, cómo interactúan todos los órganos mediante los cuales se administra una empresa. Entonces, no hay un ejemplo, es lo que les decía, no hay como una, o sea, todo se va como tropical, o sea, sí hay ciertos órganos que hoy por hoy existen dependiendo qué vehículo jurídico se tenga. O sea, existe, por ejemplo, en el caso de una sociedad mercantil, está la asamblea, está el consejo de administración, en algunos casos existen ciertos comités, pero, por ejemplo,
en el caso de las sociedades mercantiles que no sean emisoras de valores, por ejemplo, pues ni siquiera comités probablemente vayan a tener. Entonces, no hay una regla o sea, no hay un ejemplo de gobierno corporativo como tal, sino hay muchos, o sea, hay muchas maneras de crear como el sistema o los contrapesos o los órganos que existen, las funciones y crear todo el sistema, ¿no? Claro. Creo que esta misma respuesta contesta la pregunta de Patricia Ramírez, que dice, ¿hay alguna estructura de gobierno corporativo que nos pueda sugerir? Ujú, Dice, por ejemplo, nosotros contamos con asamblea de asociados. ujú. Dice, pero no contamos con comités ni con alguna otra estructura en determinados estatutos. Sí, es ¿Crees que que es argumento? sería la misma respuesta, exactamente. O sea, tendrías que Ok, ver si vale la pena o no vale la pena crear un comité, atendiendo a la necesidad que se tenga conforme a las deficiencias que se noten de la forma de operar la organización. Si de alguna manera ves ciertos fallos que no se está haciendo eficiente en ciertas cosas, pues ves si realmente hay una necesidad de crear un comité o no. De otra manera, es como te digo, difícil, ¿no? Porque se hacen, yo lo veo mucho el gobierno corporativo como un traje a la medida. claro. De hecho, aquí viene otra pregunta también, que es muy relacionada. Dice, ¿quiénes podrían conformar el gobierno corporativo? Bueno, el gobierno corporativo, cualquier, eh, cualquier órgano corporativo o societario que forme parte de la institución, forma parte del gobierno corporativo de alguna manera, porque realmente va a estar regulado por te digo, este sistema de marco de normas y de prácticas que le van a ser aplicables. O sea, es Claro, decir, todos. sí, sí, sí. Y aquí hay una pregunta de Mar. Dice, ¿el gobierno corporativo funge entonces como un supervisor de prácticas de la OSC? No, más bien la OSC te da las recomendaciones o las prácticas que son internacionalmente aceptadas para los temas que son importantes o considera importantes sean regulados, como es el tema de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad. Entonces, de alguna manera, todas esas cosas que se recomiendan, o sea, es decir, que tengas un trato equitativo, que tengas una manera de medir el impacto social que tu actividad económica está teniendo, la forma de mitigar los riesgos, que tu organización sea sustentable en el tiempo, que los derechos sean equitativos, que haya una transparencia en la revelación de la información y en la rendición de cuentas. Lo que hace la OCDE es darte las reglas de cómo puedes o que puedes tú considerar conforme a tus necesidades para crear tu marco normativo y tus prácticas internas y regularte. Como les comentamos, en el caso, esto es para las organizaciones civiles, porque para el caso de las sociedades mercantiles, sí hay muchas que sí tienen, o sea, sí les, por ejemplo, me voy concretamente a las emisoras de valores, pues todas tienen que por lo menos tener un comité de auditoría y un comité de prácticas societarias. Y sí está regulado de cómo se tiene que integrar, por cuántos consejeros se tiene que integrar, qué tienen que hacer, cuándo tienen que rendir el informe a la asamblea. En el caso de las organizaciones civiles o no lucrativas, normalmente los marcos regulatorios son muchísimo más flexibles. Entonces, todo es una autorregulación. Entonces, para que sea autorregulación, lo que hace la OSD es precisamente darte estas reglas que tú puedes tomar como base, que en el caso de México ya hay una iniciativa a través de este Consejo Coordinador Empresarial, que ya agarró la batuta aquí en México, por así decirlo, para poderte dar esos parámetros de México conforme, porque lo que les decía yo al principio, conforme al entorno interno, o sea, a los entornos se van emitiendo las recomendaciones. Entonces, existen muchos organismos que emiten recomendaciones, pero los que están más aceptados a nivel internacional son los de la OSD. Y en el caso de México, quien aterriza estas reglas para poderlas aplicar al contexto y al entorno de las sociedades mexicanas es el Consejo Coordinador Empresarial y las normas que da como reglas o como bases, más bien las reglas que da como bases para crear tu propia normativa interna son precisamente el Código de Mejores Prácticas Corporativas. No sé si me expliqué. Espero que sí. Digo, Sí, yo lo sí, entendí. sí, sí, sí. Alejandro Castro en Facebook nos está preguntando que
¿qué es considerado un gobierno corporativo? Un consejo directivo, una mesa directiva que tiene facultades de nombrar, remover nombramientos tales como consejeros de vigilancia, comisiones, delegaciones, coordinaciones, capítulos, etcétera. ¿Puede ser eso considerado un gobierno corporativo? Sí, sí, o sea, sí pudiera ser el gobierno corporativo que esa organización tiene, o sea, es parte del gobierno corporativo, exactamente. Ok. Este, aquí Verónica nos pregunta, ¿cuáles son las organizaciones nacionales o internacionales que regulan o fijan las pautas para dar apoyos a las ACES? Las organizaciones internacionales que fijan las pautas. Dependiendo de la actividad económica, yo creo que va a ser la que te pudiera dar como las pautas de lo que necesitas, pero o sea, para efectos de los incentivos, ¿verdad? Me imagino que fue la pregunta. Perdona, no te alcancé a escuchar lo último. Sí, o sea, como que me perdí un poquito en la pregunta, o sea, como La las pregunta pautas dice, internacionales de... de la, sí, ¿qué organizaciones Ujú. regulan o fijan las pautas para dar apoyos a las ACES? No conozco yo ninguna, ¿eh? O sea, creo que puedan ser como a nivel eh, en corto, o sea, me refiero que no están como consolidados, Regulado. exactamente, o sea, no está como un consolidado como la OCDE, por ejemplo, que es la que ha tomado como más iniciativas en estos sentidos, ¿no? Pero Sí, igual, si creo que encuentro más, algo, ujú, creo que depende más de la institución, ¿no? O sea, exacto, qué, de la actividad. qué es lo que quieren apoyar y qué es lo que dan, y obviamente también los requisitos que quieren las organizaciones. Exactamente, o sea, es decir, no sé si te dedicas a temas de, no sé, de comedores de niños, por ejemplo. O sea, habrá que ver las organizaciones que se dedican a eso, a dar incentivos, ver en su normativa propia cuáles son como lo que te piden. Claro. Aquí nos vuelven a preguntar algo que si el gobierno corporativo es diferente al consejo directivo u órgano de gobierno, creo que es. Es parte, el consejo directivo es parte del gobierno corporativo. Déjame ver. Mm, creo que hasta ahorita ya tenemos todas las preguntas. Sí, creo que ya no tenemos alguna otra pregunta. No sé si quieras agregar algo más. Lo único que yo creo que agregaría sería nada más esto, que definitivamente creo que sí es una... eh, es muy importante o que realmente o sea, que sí, creo que como organismos, me refiero a despachos, organizaciones y demás, empezamos a crear como mucha conciencia de la importancia precisamente de buscar la manera de que la mayoría de las organizaciones en México tengan o estén conformadas buscando el tener un gobierno corporativo adecuado que les permita precisamente cumplir su fin y sus objetivos de una manera sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que falta mucha investigación, definitivamente. Yo creo que ahorita con este centro que les comentaba de excelencia de gobierno corporativo que está implementado, creo que es muy importante que abogados, contadores, financieros, o sea, nos aboquemos precisamente al estudio de las necesidades de todas las se abre a lo mejor incluso hasta una manera de ver cuáles son las necesidades para poder dar una mejor atención dada la importancia de este tema, ¿no? En cuanto a los beneficios que puede tener en todo un sistema como sociedad, me refiero, para, para, para llegar a los objetivos. Claro. Bueno, pues estoy viendo si hay alguna otra pregunta, pero al parecer, ya no. Eh, Ahorita les estoy compartiendo lo que es la liga para que puedan solicitar lo que es su diploma de asistencia y sobre ese mandarles lo que es la presentación. Este, y creo que nada más queda agradecer en nombre de Jessica Pons y el equipo de Red, también a todo tu equipo, por toda esta grandiosa sesión que creo que
ha sido bastante interesante ver todo lo del gobierno corporativo, gobierno, se me olvidó el nombre, el gobierno, Gobierno corporativo, sí. sí, este, y pues muchas gracias, Ana, por esta espléndida explicación. Espero que te podamos tener pronto de nuevo con nosotros. Y Al contrario, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y como te digo, creo que se tienen que abrir muchos foros de este tipo donde se hagan preguntas, incluso a lo mejor empezar a mandar preguntas por adelantado de las inquietudes que tengan las organizaciones porque falta mucho camino por avanzar en este tema, pero sí creo que es un tema que cobra muchísima relevancia incluso por toda la problemática que existe en temas sociales, cambios climáticos, etcétera. Entonces, sí es importante que entre más eficiente se haga la operación de una organización o de una institución o de una empresa, pues mejor funcionan las cosas, ¿no? Y este es precisamente los parámetros que se tienen que tomar como base para que las organizaciones sean eficientes y lleguen a buen puerto con el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? claro, así es. Bueno, por último, ¿no? Me queda invitarlos a las redes sociales de la red. No sé si quieras poner también en el chat tus redes sociales. Y adicional, les quiero agregar lo que es lo que vamos a estar viendo en eventos posteriores en este mes de abril. También ya les dejé lo que es el link y creo que esto sería todo. Sí, pues igualmente muchas gracias a todos por tu auditorio, por la invitación, por el espacio y obviamente pues quedo a su disposición para lo que se les pudiera ofrecer en un futuro. De verdad, muchas gracias por la invitación No, gracias a ti. y que tengan pues muy buena tarde todos, ¿eh? O tarde, día todavía. Sí. Bueno, depende de dónde nos estén viendo. Eso es lo que te iba a decir, que depende de dónde estén viéndonos exactamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Excelente día a todos y este, gracias. Hasta luego.